Pensaban que el indio que cuidaba el granero no era nadie hasta que un coronel lo llamó señor. Pero lo que presenciaron esa mañana en Cape Ridge destrozaría todo lo que creían sobre el poder, el respeto y el hombre al que habían estado pisoteando durante meses. Ayanna se movía entre las sombras del granero como lo había hecho cada mañana durante el último año. Sus manos curtidas trabajaban metódicamente, extendiendo heno fresco por el suelo de madera mientras la luz matutina se filtraba por las grietas de las paredes. El olor a caballos y cuero llenaba el aire, mezclándose con el polvo que danzaba en las vigas doradas. Para cualquiera que lo observara, era solo otro peón contratado, silencioso, invisible, olvidado. Pero el pueblo de Cape Ridge se había asegurado de que conociera su lugar. Las puertas del granero se abrieron con un crujido y 3 hombres entraron. Thaddeus Crane, el autoproclamado líder del pueblo, entró pavoneándose primero, con sus botas pulidas resonando contra los tablones de madera. Detrás de él seguían Dutch Morrison y Samuel Pique, ambos sonriendo como si hubieran encontrado entretenimiento para la mañana. Ayanna no levantó la vista de su trabajo, pero sus hombros se tensaron ligeramente. Conocía ese andar, ese tono, esa particular crueldad que caracterizaba a los hombres que no tenían nada mejor que hacer que recordarles a los demás su posición. Vaya, vaya, dijo Thaddeus arrastrando las palabras, con la autoridad que le daba ser dueño de la mitad de los negocios del pueblo. Miren quién sigue aquí, muchachos, nuestro fiel granero. Dutch resopló. ¿Fiel? Más bien, no tiene a dónde ir. ¿Qué indio va a contratar a otro indio? ¿Verdad? Las manos de Ayanna no dejaban de moverse, nunca reconocían su presencia. Había aprendido hacía mucho que responder solo empeoraba las cosas. Pero en su interior, algo ardía. No era ira, exactamente, sino un fuego sordo que llevaba meses ardiendo. Samuel se acercó, pateando deliberadamente el cubo de grano fresco que Ayanna acababa de preparar. Los granos dorados se esparcieron por el suelo como esperanzas dispersas. «Uy», dijo con fingida inocencia. «Qué torpe soy. Mejor limpia eso, chico». La palabra chico quedó suspendida en el aire como una bofetada. Ayanna tenía 45 años, había visto más batallas que estos 3 juntos, se había ganado cicatrices que no podían imaginar. Pero aquí, en este momento, él era solo un niño para ellos. Thaddeus lo rodeó lentamente, como un depredador estudiando a su presa herida. ¿Sabes lo que he estado pensando? Tal vez sea hora de que encontremos un cuidador más adecuado. Alguien que entienda cómo funcionan las cosas por aquí. Alguien que encaje mejor con la gente decente. Ayanna finalmente levantó la vista, sus ojos oscuros se encontraron con la fría mirada de Thaddeus. Había algo en esa mirada. No sumisión, ni miedo, sino una profundidad que hizo que Thaddeus se revolviera incómodo. Por un momento, el comerciante sintió como si estuviera mirando algo vasto y peligroso. Algo que no pertenecía a un granero limpiando establos. ¿Te comió la lengua el gato? Dutch rió. O tal vez simplemente no habla un idioma civilizado. Fue entonces cuando el sonido de cascos retumbó afuera. Pesado. Decidido. Militar. El tipo de escritura que anunciaba asuntos importantes. Los 4 hombres se giraron hacia las puertas del granero a medida que el ritmo se acercaba, y se detuvieron bruscamente justo afuera. La postura de Ayanna cambió por completo. El sutil cambio fue casi imperceptible, pero de alguna manera pareció crecer, más alerta. Su mano curtida se detuvo en el mango de la horca y, por primera vez desde que los hombres habían entrado, algo parecido a la anticipación se dibujó en sus rasgos. Thaddeus frunció el ceño. ¿Quién demonios cabalga así a estas horas? Las puertas del granero se abrieron de golpe con autoridad, y una figura salió a la luz polvorienta. El hombre vestía un uniforme militar azul, perfectamente planchado a pesar del largo viaje. Las insignias plateadas reflejaban el sol de la mañana, y su porte hablaba de batallas ganadas y órdenes obedecidas sin rechistar. Este era un hombre acostumbrado al respeto, a la obediencia inmediata,
a que sus palabras se convirtieran en ley. El coronel Marcus Whitfield había llegado a Cape Ridge. Pero, ¿qué sucedió cuando sus ojos encontraron a Ayanna allí de pie entre el grano esparcido, y los burlones habitantes del pueblo cambiarían todo lo que estos hombres creían saber sobre el poder? Sobre el respeto y sobre el tranquilo indio al que habían estado atormentando durante meses. El coronel Marcus Whitfield examinó el granero con la mirada experta de quien ha visto 1000 campos de batalla diferentes. Su mirada recorrió a los 3 lugareños, fijándose en sus ropas caras y expresiones de satisfacción, antes de posarse en el grano esparcido y la horca en las manos de Ayanna. El silencio se tensó como una cuerda, cargado de una tensión tácita. Thaddeus dio un paso al frente, inflando el pecho como un gallo que reclama su territorio. Coronel, bienvenido a Cape Ridge. Soy Thaddeus Crane y hablo en nombre de la gente decente de este pueblo. Confío en que su viaje no haya sido demasiado difícil. Los ojos del coronel permanecieron fijos en Ayanna, estudiándolo con una intensidad que hizo que los otros hombres se estremecieran incómodos. Había reconocimiento allí, algo más profundo que una simple observación. Cuando finalmente habló, su voz tenía el peso de una autoridad absoluta. «Difícil», repitió Marcus lentamente, sin romper el contacto visual con Ayanna. «No, señor Crane. El viaje fue justo lo que esperaba». Dutch Morrison no pudo contenerse. «Señor, si busca alojamiento, tenemos las mejores habitaciones de la ciudad. Mucho mejor que lo que encontraría en un sucio granero», señaló con desdén a Ayanna. Bueno, con los de su clase, la temperatura en el granero pareció bajar 10 grados. El coronel Whitfield tensó la mandíbula, y al girarse para mirar a Dutch, el comerciante retrocedió un paso. Había algo peligroso en los ojos azul pálido del oficial, algo que delataba a hombres que lo habían traicionado y se arrepentían. «Los de su clase», repitió el coronel con voz serena. Samuel Pique, presintiendo una oportunidad para congraciarse, intervino. «Lo que Dutch quiere decir, señor, es que tenemos alojamiento decente. Gente cristiana, no como este indio que apenas habla inglés y ni siquiera sabe guardar grano en un cubo». Los nudillos de Ayanna se pusieron blancos al tocar el mango de la horca, pero siguió sin decir nada. Sus ojos oscuros iban del coronel al ciudadano, y había algo calculador en su expresión, como si sopesara opciones que estos hombres ni siquiera podían imaginar. El coronel Whitfield caminaba lentamente por el suelo del granero, sus botas crujiendo sobre el grano esparcido. Cada paso parecía deliberado, medido, como un hombre que se acerca a algo importante. Los 3 ciudadanos observaron con creciente confusión cómo su visitante los ignoraba por completo, moviéndose en cambio hacia el hombre que consideraban insignificante. «Dígame», dijo el coronel, dirigiéndose a Thaddeus sin volverse. «¿Cuánto tiempo lleva este hombre trabajando para su pueblo?» Thaddeus parpadeó, sorprendido por la pregunta. «1 año, supongo, quizá más. Es difícil seguirle la pista con su tipo. Van y vienen. De verdad». Marcus se detuvo justo frente a Ayanna, lo suficientemente cerca como para que los 2 hombres pudieran hablar sin que los demás lo oyeran. Pero en lugar de hablar, hizo algo que dejó a Dutch boquiabierto y a Samuel con los ojos como platos, sorprendido. El coronel Marcus Whitfield, un hombre que comandaba miles de soldados y solo respondía ante generales, se quitó lentamente el sombrero y lo sostuvo respetuosamente a su lado. El granero quedó en un silencio absoluto. Incluso los caballos parecían presentir que algo trascendental estaba sucediendo, algo que transformaría el orden de las cosas de maneras que estos hombres de pueblo no podían comprender. Pero lo que el coronel dijo a continuación destrozaría su mundo por completo, porque las palabras que salieran de su boca revelarían una verdad tan impactante que todo lo que creían saber sobre el poder, el rango y el hombre silencioso con la horca se convertiría en polvo. Las palabras que salieron de la boca del coronel Whitfield atravesaron el granero como una cuchilla la seda. «Señor». Esa única palabra flotaba en el aire polvoriento, imposible y absoluta. El coronel se había dirigido a Ayanna como señor,
no con burla ni con sarcasmo, sino con el profundo respeto reservado a los hombres de autoridad incuestionable. El rostro de Thaddeus Crane palideció. La mandíbula de Dutch Morrison se movió silenciosamente, como un pez sacado del agua. Samuel Pique se tambaleó hacia atrás, derribando un cubo de alimento que resonó contra las paredes de madera. Ninguno de ellos pudo procesar lo que acababan de presenciar. Un coronel del ejército de los Estados Unidos, un hombre cuya palabra podía mover montañas y acabar con vidas, acababa de mostrar deferencia al indio al que habían tratado como basura. Ayanna se enderezó lentamente, y por primera vez desde que el hombre del pueblo entró en el granero, dejó la horca. El gesto fue deliberado. Definitivo. Cuando se giró para encarar al coronel Whitfield de frente, la transformación fue sorprendente. Había desaparecido la postura encorvada de un trabajador servil. En su lugar se alzaba un hombre que se comportaba con la clase de autoridad natural que no se podía enseñar ni fingir. Marcus, dijo Ayanna simplemente, con una voz de una riqueza y una educación que hizo estremecer a los 3 hombres del pueblo. Me preguntaba cuándo me encontrarían. El rostro curtido del coronel se iluminó con algo que podría haber sido alivio. Me llevó más tiempo del que esperaba, señor. El rastro se perdió después de Fort Laramie. Señor. La voz de Thaddeus se quebró como la de un adolescente. Coronel. Seguramente ha habido algún error. Esto es solo un peón de establo. Limpia establos y alimenta a los caballos. Marcus se giró para encarar al comerciante, y la mirada en sus ojos podría haber congelado el mismísimo infierno. Este hombre ha limpiado más que establos, señor Crane. Ha limpiado desastres que le habrían costado todo a esta nación. Dutch encontró su voz, aunque salió como un chillido. Pero él es indio. No habla correctamente. No tiene educación no habla correctamente. Ayanna interrumpió, su voz cortando el tartamudeo de Dutch como un cuchillo. Hablo 7 idiomas, señor Morrison. He negociado tratados que evitaron guerras. Me he sentado a la mesa con presidentes y generales mientras usted aprendía a contar monedas en la tienda de su padre. La revelación golpeó a los 3 hombres como golpes físicos. Samuel Pique se sentó de golpe sobre una paca de heno, con el rostro color ceniza. Esto no podía estar pasando. El hombre al que habían estado humillando, el trabajador al que habían pateado, maldecido y tratado como propiedad, era alguien lo suficientemente importante como para merecer el respeto de un coronel. ¿Quién? La voz de Thaddeus era apenas un susurro. ¿Quién eres? Ayanna lo miró con ojos que de repente parecían antiguos, sabios más allá del sufrimiento que estos hombres pequeños podían infligir. Me llamo Ayanna Dos Águilas. Fui jefa de exploradores del ejército de los Estados Unidos. He evitado 3 guerras, salvado innumerables vidas y he ganado la medalla de honor del Congreso por un servicio que excedió el deber. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada hombre procesó la información de forma diferente. Thaddeus, con un horror creciente por lo que había hecho. Dutch, al comprender de inmediato lo mal que había juzgado la situación. Samuel, con la enfermiza comprensión de que acababa de amenazar a un hombre que podría destruirlo con una sola palabra. El coronel Whitfield se acercó al ciudadano. Su voz tenía la autoridad de un cañonazo. Caballeros, acaban de gastar el dinero. Esta mañana humillando a uno de los soldados más condecorados que este país ha producido. Un hombre que ha arriesgado su vida más veces que tú. Pero lo que sucedió después demostraría que algunas formas de justicia llegan con la fuerza del trueno, porque Ayanna Dos Águilas estaba a punto de mostrarles a estos hombres exactamente lo que sucedía cuando se confundía la dignidad silenciosa con debilidad, y el respeto se ganaba a pulso. El granero se sentía más pequeño ahora, como si el peso de la verdad hubiera comprimido el aire. Las manos de Thaddeus Crane temblaban mientras intentaba procesar lo que acababa de descubrir. La medalla de honor del Congreso. Jefe Scout. Un hombre que había evitado guerras mientras Thaddeus discutía sobre los precios del grano y los límites de la propiedad.
El coronel Whitfield metió la mano en su abrigo y sacó una cartera de cuero, con movimientos deliberados y oficiales. Señor Dos Águilas, traigo órdenes del mismísimo general Sherman. Su país lo necesita de nuevo. La expresión de Ayanna no cambió, pero algo cambió en su postura. El peso de viejas responsabilidades, viejas lealtades, se posó sobre sus hombros como un abrigo familiar. ¿Qué ha pasado, Marcus? Incursiones apaches en los territorios del sur. 3 asentamientos destruidos. Familias desaparecidas. El gobernador territorial exige acción militar. Pero ambos sabemos cómo suele terminar eso. La voz del coronel transmitía el agotamiento de un hombre que ha visto demasiada sangre derramada por muy poca razón. Necesitan a alguien que hable su idioma. Alguien en quien confíen. El rostro de Dutch Morrison había pasado de blanco a verde. ¿Apache? ¿Quieres decir que vas a negociar con salvajes? La temperatura en el granero volvió a caer en picado. Ayanna se volvió hacia Dutch con el tipo de movimiento lento y mesurado que usaban los depredadores antes de atacar. Cuando habló, su voz era más suave que antes, pero de alguna manera infinitamente más peligrosa. ¿Salvajes, señor Morrison? Ayanna se acercó, y Dutch instintivamente se apoyó contra la pared del granero. Dime, en tu vasta experiencia con pueblos nativos, ¿cuántos niños apaches has visto morir de hambre porque sus terrenos de caza fueron tomados? ¿Cuántas madres apaches has visto enterrar a hijos asesinados por defender sus hogares? Samuel Pique encontró su voz, aunque temblaba como hojas de otoño. Ellos atacan a gente inocente. Son asesinos. Yo también. Las palabras de Ayanna golpearon como martillazos. He matado a más hombres de los que has conocido en toda tu vida. La diferencia es que solo mato cuando matar es el único idioma que queda para hablar. El coronel Whitfield dio un paso al frente, reconociendo la peligrosa corriente que corría por la conversación. Señor, tenemos que discutir los parámetros de la misión. El tiempo es crítico. Pero Ayanna no había terminado con el ciudadano. Metió la mano en su camisa y sacó algo que hizo que los 3 hombres jadearan. Una estrella plateada. Colgaba de una cinta azul, su superficie grabada con un águila y las palabras, por valor. La medalla de honor del Congreso captó la luz de la mañana como un trozo de sol capturado. Esta medalla, dijo Ayanna, sosteniéndola para que todos pudieran verla, fue otorgada por salvar a una unidad de caballería entera de la masacre. Entré solo en un campamento apache, hablé durante 3 días sin comida ni agua y convencí a un jefe de guerra para que perdonara la vida a 200 soldados. Las piernas de Thaddeus casi fallaron. ¿Tú? ¿Salvaste soldados? Soldados blancos. Soldados estadounidenses, corrigió Ayanna. No veo color cuando veo morir a mis compatriotas. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de ellos. Este hombre, a quien habían tratado como menos que humano, lo había arriesgado todo para salvar a hombres que se veían exactamente como ellos. Hombres que probablemente tenían los mismos prejuicios, la misma crueldad despreocupada. Pero lo que Ayanna hizo a continuación obligaría a estos hombres a enfrentar una elección que definiría no solo su duelo, sino sus propias almas. Porque a veces la medida de un hombre no se encuentra en cómo trata a sus iguales, sino en cómo responde cuando las tornas cambian por completo. Ayanna guardó cuidadosamente la medalla dentro de su camisa, el gesto de alguna manera más poderoso que cualquier amenaza. Cuando miró a los 3 ciudadanos, había algo diferente en sus ojos. No era ira, sino una especie de decepción paciente que hirió más profundamente que la rabia. ¿Quieren saber qué es realmente salvaje?, preguntó, con la voz cargada de sabiduría acumulada. Es tratar a un hombre como un animal por miedo a ver la persona que hay debajo. Es elegir la ignorancia porque el conocimiento podría obligarte a cambiar. Thaddeus abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. ¿Qué podía decir? ¿Qué disculpa podría cubrir meses de crueldad deliberada? ¿Qué excusa podría justificar la deshumanización despreocupada de un hombre que había sangrado por la misma bandera que ondeaba sobre su pueblo?
El coronel Whitfield consultó su reloj de bolsillo. El sonido era agudo en el pesado silencio. Señor, tenemos que irnos en 1 hora. La situación de los apaches se empeora cada día. Si usted fuera Ayanna, ¿qué haría? Irse de inmediato para salvar vidas, sabiendo que estos hombres nunca comprenderían realmente que habían hecho mal, ni se quedarían lo suficiente para darles una lección inolvidable. Dime en los comentarios. Necesito saber qué lado elegirías. Porque lo que Ayanna decidiera a continuación determinaría si la justicia llegaría a través de la educación o de la dura realidad de las consecuencias. Marcus, dijo Ayanna lentamente, hay algo que estos caballeros deben entender antes de irnos. Sobre las consecuencias. Sobre las decisiones. La voz de Samuel Pique salió como un graznido. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Ayanna se giró para mirarlo directamente. Hace 3 meses, te negaste a vender grano a los exploradores apaches que llegaron al pueblo. Los llamaste diablos rojos y dijiste que podían morir de hambre por lo que a ti te importaba. El rostro de Samuel se puso pálido. Yo no sabía que eran exploradores. Pensé que solo eran. ¿Solo qué? ¿Solo seres humanos pidiendo comprar comida con dinero honesto? La voz de Ayanna permaneció tranquila, pero había acero debajo. Esos exploradores intentaban prevenir exactamente lo que está sucediendo ahora. Se ofrecían a mediar antes de que la violencia se convirtiera en la única opción. Dutch Morrison tartamudeó. Pero no podíamos saberlo. No somos adivinos. No, asintió Ayanna. Pero podrías haberlos tratado como hombres en lugar de animales. Podrías haber escuchado en lugar de juzgar. Podrías haber elegido ver personas en lugar de color de piel. El peso total de sus acciones comenzaba a calar hondo. Su prejuicio no solo había herido sentimientos o orgullo herido. Había contribuido a una situación que ahora podría costar vidas. Vidas reales. Familias destruidas porque 3 hombres no pudieron ver más allá de sus propios miedos estrechos. La voz del coronel Whitfield atravesó su horror naciente. El apache que vino a comprar grano. Uno de ellos era el sobrino del jefe Oso Erguido. Cuando su pueblo los rechazó, lo tomaron como una señal de que la negociación era inútil. Thaddeus sintió que el mundo se inclinaba a su alrededor. ¿Quieres decir, porque no les vendimos grano? ¿Decidieron luchar en lugar de hablar? Las acciones tienen consecuencias, señor Crane, dijo Ayanna. Cada elección resuena. Cada momento de crueldad envía ondas a través del tiempo. Pero lo que sucedió después demostraría que algunas lecciones solo se pueden aprender a través de la experiencia. Y algunos hombres solo comprenden el poder cuando sienten que se ejerce en su contra. Porque Ayanna Dos Águilas estaba a punto de mostrarles lo frágil que era su cómodo mundo. Ayanna se acercó a la puerta del granero y contempló el pueblo de Cape Ridge que se extendía ante ellos. Desde allí, podía ver la tienda donde Samuel había negado el servicio a los exploradores apaches. El bar donde Dutch se jactaba de mantener alejados a los indeseables. Y el banco donde Thaddeus había negado préstamos a cualquiera de piel oscura. ¿Ven ese pueblo?, preguntó Ayanna. Sin darse la vuelta. Cada edificio. Cada negocio. Cada familia viviendo en paz. Existe porque hombres como yo hemos derramado sangre para mantenerlo a salvo. El coronel Whitfield se acercó a él, comprendiendo a dónde se dirigía esto. Señor, quizás deberíamos centrarnos en la misión. La misión empieza aquí, Marcus. La voz de Ayanna transmitía la autoridad de un hombre acostumbrado a tomar decisiones que afectaban a miles. Estos hombres necesitan entender lo que han puesto en riesgo. Se giró para encarar a los 3 ciudadanos. Y ahora había algo inconfundiblemente militar en su porte. Este no era el silencioso trabajador del granero al que habían estado atormentando. Esto era una estrategia. Un estratega. Un líder. Un hombre que había forjado el destino de territorios. Señor Crane, como líder autoproclamado de este pueblo, va a tomar una decisión. Ahora mismo. Thaddeus tragó saliva con dificultad. ¿Qué?
¿Qué clase de decisión? ¿Las incursiones apaches que me envían a detener? Se están moviendo en esta dirección. 3 partidas de guerra, tal vez 40 guerreros en total, y están lo suficientemente furiosos como para quemar todo entre aquí y la capital territorial. Las palabras de Ayana cayeron como piedras en agua quieta. Puedo detenerlos. Puedo negociar una paz que mantenga a sus familias con vida y a su pueblo en pie. El silencio se prolongó hasta que Samuel no pudo soportarlo más. ¿Qué quieren de nosotros? Nada que no debieran haber dado libremente. Ayana se acercó a los 3 hombres. Respeto. Dignidad humana básica. La comprensión de que el valor de un hombre no se determina por el color de su piel o la ropa que lleva puesta. La voz de Dutch fue apenas un susurro. ¿Y si prometemos hacerlo mejor? Las promesas son solo palabras, señor Morrison. He escuchado muchas palabras. Ayana tomó su sombrero. El gesto marcó el fin de la conversación. ¿Pero acciones? Las acciones dicen la verdad. El coronel Whitfield volvió a mirar su reloj. Señor, realmente debemos irnos. Cada hora que demoramos significa más vidas en riesgo. Thaddeus dio un paso adelante desesperado. Espere, por favor. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos arreglar esto? Ayana se detuvo en la puerta del granero, su silueta enmarcada contra la luz de la mañana. Cuando habló, su voz tenía el peso de la finalidad absoluta. Puedes comenzar por tratar al próximo extraño que llegue a tu pueblo como un ser humano en lugar de una amenaza. Puedes elegir ver personas en lugar de prejuicios. Puedes recordar que el hombre que pisoteas hoy podría ser el único que pueda salvarte mañana. Se colocó el sombrero en la cabeza con precisión militar. En cuanto a arreglar esto conmigo, no puedes. Pero puedes asegurarte de que no vuelva a suceder. Pero lo que estos hombres no sabían era que su ajuste de cuentas estaba lejos de terminar. Porque la elección que Ayana estaba a punto de hacer salvaría a su pueblo o los dejaría enfrentar solos las consecuencias de su odio. El coronel Whitfield siguió a Ayana hacia las puertas del granero, pero se detuvo al darse cuenta de que los 3 ciudadanos no se movían. Se quedaron congelados en su lugar como hombres que acababan de ver su mundo colapsar y reconstruirse en cuestión de minutos. «Hay algo más», dijo Ayana, volviéndose una última vez. Su voz tenía un tono diferente ahora. No ira ni decepción, sino algo que podría haber sido misericordia. Algo que merece saber antes de que me vaya. Thaddeus levantó la vista con desesperada esperanza. «¿Qué es? ¿La noche que decidiste que no era digno de comer en tu restaurante?» Señor Crane, regresaba de una misión en la que pasé 6 días rastreando a los hombres que asesinaron a una familia en las afueras de Prescott. Familia White. Madre. Padre. 2 hijos. Las palabras de Ayana fueron firmes y claras. Traje a sus asesinos ante la justicia. A todos ellos. La revelación golpeó a Thaddeus como un puñetazo. ¿Nos estabas protegiendo? ¿Incluso después de lo que hicimos? No te estaba protegiendo a ti específicamente, corrigió Ayana. Estaba protegiendo la idea de que las familias deberían estar seguras en sus hogares. Que los niños deberían crecer sin miedo. Que las madres no deberían tener que cerrar sus puertas por la noche. El rostro de Dutch Morrison se arrugó. Dios Todopoderoso. ¿Qué hemos hecho? Has aprendido, dijo Ayana simplemente. A veces eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. El coronel Whitfield dio un paso al frente, presintiendo que el momento estaba llegando a su fin. Señor, los caballos están listos. Necesitamos llegar a territorio apache antes de que el jefe oso erguido pierda la paciencia con la diplomacia. Ayana asintió, luego hizo algo que sorprendió a todos en el granero. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña bolsa de cuero. De ella, sacó 3 monedas de plata y las colocó en la barandilla de madera donde había estado esparciendo heno. Mi salario, dijo. Durante el año que trabajé en su granero, nunca lo cobré. Samuel Pique miró las monedas como si fueran veneno. Nosotros nunca te pagamos.
Ni siquiera te ofrecimos. Lo sé. La voz de Ayana no denotaba amargura, solo una tristeza silenciosa. Pero las gané honestamente. Y el trabajo honesto merece un salario justo. Incluso cuando los empleadores olvidan sus obligaciones. Los tres hombres miraron esas monedas de plata y vieron algo más que dinero. Vieron un reflejo de sus propios fracasos. Una medida de cuánto habían caído de los hombres que creían ser. Quédate con el dinero, dijo Thaddeus con la voz quebrada. Por favor. Es lo menos que podemos hacer. No quiero su dinero. Señor Crane, quiero que recuerde este momento. Quiero que recuerde que el carácter no se trata del color de la piel de un hombre ni de la ropa que viste. Se trata de lo que hace cuando nadie lo ve y de lo que elige cuando todo está en juego. Pero mientras Ayana y las dos águilas se preparaban para dejar Cape Ridge para siempre, ninguna de ellas podría haber predicho que este momento decisivo transformaría no solo a tres hombres amargados. Pero mientras Ayana y las dos águilas se preparaban para dejar Cape Ridge para siempre, ninguna de ellas podría haber predicho que este momento decisivo transformaría no solo a tres hombres amargados, sino la comprensión de todo un pueblo de lo que realmente significaba ser humano. Ayana y las dos águilas se preparaban para dejar Cape Ridge para siempre. Ninguna de ellas podría haber predicho que este momento decisivo transformaría no solo a tres hombres amargados, sino la comprensión de todo un pueblo de lo que realmente significaba ser humano. Ayana y las dos águilas se preparaban para dejar Cape Ridge para siempre. Ninguna de ellas podría haber predicho que este momento decisivo transformaría no solo a tres hombres amargados, sino la comprensión de todo un pueblo sobre lo que realmente significaba ser humano. Ayana, dos águilas, salió de ese granero mientras el sol de la mañana ascendía sobre Cape Ridge, pero no caminaba solo. El coronel Whitfield cabalgaba a su lado mientras dejaban atrás el pueblo, rumbo a territorio apache y a una misión que determinaría el destino de incontables vidas. Detrás de ellos, tres hombres permanecían en el polvoriento granero, contemplando las monedas de plata que brillaban como acusaciones a la luz de la mañana. El grano esparcido aún yacía sobre el suelo de madera, pero de alguna manera ahora parecía diferente. No como el desorden de un trabajador descuidado, sino como la evidencia de su propia crueldad. Thaddeus Crane recogió una de las monedas con dedos temblorosos. Estaba caliente, proveniente del bolsillo de Ayana, real, sólida y honesta. Todo lo que él no había logrado ser. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Samuel Pique, con la voz apenas por encima de un susurro. Por primera vez en años, Thaddeus Crane no tenía una respuesta. Él no tenía un plan, una estratagema ni una forma de manipular la situación a su favor. Solo tenía el peso aplastante de comprender lo que habían hecho y su coste. 2 semanas después, llegó a Cape Ridge la noticia de que Ayana dos águilas había negociado la paz con éxito con el jefe Oso Erguido. Ningún asentamiento fue incendiado. Ninguna familia fue asesinada. Ningún niño quedó huérfano. Las incursiones apaches cesaron y el gobernador territorial lo calificó de milagro diplomático. Pero los tres hombres que habían atormentado a un trabajador de granero sabían que no era un milagro. Era obra de un hombre al que habían intentado doblegar. Un hombre que había elegido salvar vidas incluso después de ser tratado como basura. El cambio en Cape Ridge no se produjo de la noche a la mañana. Pero ocurrió. Thaddeus Crane empezó a vender provisiones a cualquiera con dinero honesto, sin importar el color de piel. Samuel Pique empezó a aprender vocabulario apache de los exploradores que venían a comerciar, tratándolos como los hombres que eran. Dutch Morrison quitó el letrero que una vez advertía a ciertas personas que se alejaran de su establecimiento. Nunca volvieron a ver a Ayana dos águilas. Cumplió su misión. Negoció 3 tratados de paz más y finalmente desapareció en los vastos territorios donde los hombres podían vivir según sus propios códigos. Algunos decían que había regresado con su gente. Otros afirmaban que se había ido al este para colaborar con el gobierno en la política indígena. La verdad era que no importaba a dónde fuera. Lo que importaba era lo que había dejado atrás. Años después, cuando nuevos forasteros llegaron a Cape Ridge,
hombres con otra piel, otros idiomas, otras formas de ver el mundo, encontraron algo inesperado. Encontraron un pueblo que había aprendido a mirar más allá de las apariencias, a medir el carácter por las acciones en lugar de por las suposiciones, a recordar que todo ser humano albergaba profundidades invisibles que merecían respeto. Las 3 monedas de plata aún reposaban sobre la repisa de la chimenea de la casa de Tadeusz Crane. Un recordatorio diario del día en que aprendieron que el poder no se trata de a quien puedes pisotear, sino de a quien eliges elevar. Y a veces, solo a veces, el hombre que crees que no tiene nada que ofrecer podría ser el único que pueda salvar todo lo que amas. Si disfrutas de la historia, suscríbete al canal. Ahora haz clic en el video en pantalla para escuchar una historia aún mejor que esta, con una lección tan poderosa que cambiará tu perspectiva sobre cada desconocido que conozcas. Haz clic en el video ahora.